Este artículo examina la probable trayectoria de la guerra de Ucrania en el futuro. Abordaré dos cuestiones principales. En primer lugar, ¿es posible un acuerdo de paz significativo? Mi respuesta es no. Ahora estamos en una guerra en la que ambos bandos, Ucrania y Occidente por un lado y Rusia por el otro, se ven mutuamente como una amenaza existencial que debe ser derrotada. Dados los objetivos maximalistas que existen por todas partes, es casi imposible alcanzar un tratado de paz viable. Además, las dos partes tienen diferencias irreconciliables en cuanto al territorio y la relación de Ucrania con Occidente. El mejor resultado posible es un conflicto congelado que fácilmente podría volver a convertirse en una guerra caliente. El peor resultado posible es una guerra nuclear, algo poco probable pero no descartable. En segundo lugar, ¿qué bando tiene probabilidades de ganar la guerra? Rusia finalmente ganará la guerra, aunque no derrotará decisivamente a Ucrania. En otras palabras, no va a conquistar toda Ucrania. Lo cual es necesario para lograr tres de los objetivos de Moscú: derrocar al régimen, desmilitarizar el país y cortar los vínculos de seguridad de Kiev con Occidente. Pero terminará anexando una gran franja de territorio ucraniano, al tiempo que convertirá a Ucrania en un estado disfuncional. En otras palabras, Rusia obtendrá una fea victoria. Antes de abordar directamente estas cuestiones, conviene hacer 3 puntos preliminares. Para empezar, estoy intentando predecir el futuro, lo cual no es fácil de hacer, dado que vivimos en un mundo incierto. Por tanto, no estoy afirmando que tenga la verdad, de hecho, algunas de mis afirmaciones pueden resultar erróneas. Además, no estoy diciendo lo que me gustaría que sucediera. No estoy apoyando a un lado ni al otro. Simplemente les estoy diciendo lo que creo que sucederá a medida que avance la guerra. Por último, no estoy justificando el comportamiento ruso ni las acciones de ninguno de los estados implicados en el conflicto. Solo estoy explicando sus acciones. Ahora, permítanme pasar al fondo. ¿Dónde estamos hoy? Para entender hacia dónde se dirige la guerra de Ucrania, es necesario evaluar primero la situación actual. Es importante saber cómo los tres actores principales, Rusia, Ucrania y Occidente, piensan sobre su entorno de amenazas y conciben sus objetivos. Sin embargo, cuando hablamos de Occidente, estamos hablando principalmente de Estados Unidos, ya que sus aliados europeos reciben las órdenes de Washington en lo que respecta a Ucrania. También es esencial comprender la situación actual en el campo de batalla. Permítanme comenzar con el entorno de amenazas de Rusia y sus objetivos. El entorno amenazador de Rusia. Desde abril de 2008 ha quedado claro que los líderes rusos en todos los ámbitos ven los esfuerzos de Occidente para incorporar a Ucrania a la OTAN y convertirla en un baluarte occidental en las fronteras de Rusia como una amenaza existencial. De hecho, el presidente Putin y sus lugartenientes insistieron repetidamente en este punto en los meses previos a la invasión rusa. Cuando estaba quedando claro para ellos que Ucrania era casi un miembro de facto de la OTAN desde que comenzó la guerra el 24 de febrero de 2022, Occidente ha añadido otra capa a esa amenaza existencial al adoptar un nuevo conjunto de objetivos que los líderes rusos no pueden evitar. Pero lo consideran extremadamente amenazador. Diré más sobre los objetivos occidentales a continuación, pero basta decir aquí que Occidente está decidido a derrotar a Rusia y sacarla de las filas de las grandes potencias, sino provocar un cambio de régimen o incluso provocar que Rusia se rompa como la Unión Soviética. Lo hizo en 1991. En un importante discurso que Putin pronunció en febrero pasado, 2023. Destacó que Occidente es una amenaza mortal para Rusia. Durante los años que siguieron a la desintegración de la Unión Soviética, dijo, Occidente nunca dejó de intentar incendiar los estados postsoviéticos y, lo más importante, acabar con Rusia como la porción más grande superviviente de los alcances históricos de la Unión Soviética, nuestro estado. Alentaron a terroristas internacionales a atacarnos, provocaron conflictos regionales a lo largo del perímetro de nuestras fronteras, ignoraron nuestros intereses y trataron de contener y reprimir nuestra economía. Además enfatizó que la élite occidental no oculta su objetivo, que es, cito, la derrota estratégica de Rusia. ¿Qué significa esto para nosotros? Esto significa que planean acabar con nosotros de una vez por todas. Putin continuó diciendo, esto representa una amenaza existencial para nuestro país. Los líderes rusos también ven al régimen de Kiev como una amenaza para Rusia, no solo porque está estrechamente aliado con Occidente, sino también porque lo ven como descendiente de las fuerzas fascistas ucranianas que lucharon junto a la Alemania nazi contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. 4. Los objetivos de Rusia. Rusia debe ganar esta guerra, dado que cree que se enfrenta a una amenaza a su supervivencia. Pero ¿cómo es la victoria?
El resultado ideal antes de que comenzara la guerra en febrero de 2022 era convertir a Ucrania en un estado neutral y resolver la guerra civil en el Donbass que enfrentó al gobierno ucraniano con los rusos étnicos y los hablantes de ruso que querían una mayor autonomía, si no independencia, para su región. Parece que esos objetivos todavía eran realistas durante el primer mes de la guerra y, de hecho, fueron la base de las negociaciones en Estambul entre Kiev y Moscú en marzo de 2022. Si los rusos hubieran logrado esos objetivos en aquel entonces, la guerra actual habría sido prevenir o terminar rápidamente. Pero ya no está en juego un acuerdo que satisfaga los objetivos de Rusia. Ucrania y la OTAN están unidas en el futuro previsible, y ninguna de ellas está dispuesta a aceptar la neutralidad ucraniana. Además, el régimen de Kiev es un anatema para los líderes rusos, que quieren que desaparezca. No solo hablan de desnazificar Ucrania, sino también de desmilitarizarla. Dos objetivos que presumiblemente requerirían la conquista de toda Ucrania, obligando a sus fuerzas militares a rendirse e instalando un régimen amigo en Kiev 6. No es probable que se produzca una victoria decisiva de ese tipo por diversas razones. El ejército ruso no es lo suficientemente grande para tal tarea, que probablemente requeriría al menos 2 millones de hombres. 7 De hecho, el ejército ruso existente está teniendo dificultades para conquistar todo el Donbass. Además, Occidente haría todo lo posible para impedir que Rusia invadiera toda Ucrania. Finalmente, los rusos terminarían ocupando enormes cantidades de territorio densamente poblado por ucranianos étnicos que detestan a los rusos y resistirían ferozmente la ocupación. Intentar conquistar toda Ucrania y someterla a la voluntad de Moscú seguramente terminaría en un desastre, dejando a un lado la retórica sobre la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania. Los objetivos concretos de Rusia implican conquistar y anexar una gran parte del territorio ucraniano y, al mismo tiempo, convertir a Ucrania en un estado disfuncional. Como tal, la capacidad de Ucrania para librar una guerra contra Rusia se reduciría considerablemente y sería poco probable que calificara para ser miembro de la UE o de la OTAN. Además, una Ucrania destrozada sería especialmente vulnerable a la interferencia rusa en su política interna. En resumen, Ucrania no sería un bastión occidental en la frontera con Rusia. ¿Cómo sería ese estado disfuncional del trasero? Moscú ha anexado oficialmente Crimea y otras 4 provincias ucranianas, Donetsk, Kherson, Luhansk y Zaporozhia, que en conjunto representan alrededor del 23% del territorio total de Ucrania antes de que estallara la crisis en febrero de 2014. Los líderes rusos han enfatizado que no tienen intención de entregar ese territorio, parte del cual Rusia aún no controla. De hecho, hay motivos para pensar que Rusia anexará territorio ucraniano adicional si tiene la capacidad militar para hacerlo a un costo razonable. Es difícil, sin embargo, decir cuánto territorio ucraniano adicional intentará anexar Moscú, como deja claro el propio Putin 8. Es probable que el pensamiento ruso se vea influido por 3 cálculos. Moscú tiene un poderoso incentivo para conquistar y anexar permanentemente territorio ucraniano que está densamente poblado por rusos étnicos y de habla rusa. Querrá protegerlos del gobierno ucraniano que se ha vuelto hostil a todo lo ruso y asegurarse de que no haya una guerra civil en ningún lugar de Ucrania como la que tuvo lugar en el Donbass entre febrero de 2014 y febrero de 2022. Al mismo tiempo, Rusia querrá evitar controlar territorios poblados en gran parte por ucranianos étnicos hostiles, lo que impone límites significativos a una mayor expansión rusa. Finalmente, convertir a Ucrania en un estado disfuncional requerirá que Moscú se apodere de cantidades sustanciales de territorio ucraniano para poder estar bien. Está en condiciones de causar un daño significativo a su economía. Controlar toda la costa de Ucrania a lo largo del Mar Negro, por ejemplo, le daría a Moscú una importante influencia económica sobre Kiev. Esos 3 cálculos sugieren que es probable que Rusia intente anexarse las 4 provincias, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Mykolaiv y Odesa que están inmediatamente al oeste de los 4 oblasts que ya ha anexado Donetsk, Kherson, Luhansk y Zaporozhye. Si eso sucediera, Rusia controlaría aproximadamente el 43% del territorio de Ucrania antes de 2049. Dmitry Trenin, un destacado estratega ruso, estima que los líderes rusos buscarían tomar aún más territorio ucraniano, avanzando hacia el oeste en el norte de Ucrania hasta el río Dnieper y tomando la parte de Kiev que se encuentra en la orilla este de ese río. Escribe que el siguiente paso lógico después de llevar toda Ucrania desde Kharkiv a Odesa sería expandir el control ruso a toda Ucrania al este del río Dnieper, incluida la parte de Kiev que se encuentra en la orilla oriental de ese río. Si eso sucediera, el Estado ucraniano se reduciría para incluir solo las regiones central y occidental del país. 10. El entorno amenazador de Occidente. Puede parecer difícil de creer ahora,
Pero antes de que estallara la crisis de Ucrania en febrero de 2014, los líderes occidentales no veían a Rusia como una amenaza a la seguridad. Los líderes de la OTAN, por ejemplo. Estuvimos hablando con el presidente de Rusia sobre una nueva etapa de cooperación hacia una verdadera asociación estratégica en la cumbre de la Alianza celebrada en Lisboa en 2010.11. Nos sorprende que la expansión de la OTAN antes de 2014 no estuviera justificada en términos de contener a una Rusia peligrosa. De hecho, fue la debilidad rusa lo que permitió a Occidente empujar a Moscú los dos primeros tramos de la expansión de la OTAN en 1999 y 2004 y luego permitió que la administración de George W. Bush pensara en 2008 que Rusia podría verse obligada a aceptar que Georgia y Ucrania se unieran a la alianza. Pero esa suposición resultó errónea y cuando estalló la crisis de Ucrania en 2014, Occidente de repente comenzó a retratar a Rusia como un enemigo peligroso que había que contener, si no debilitar. Desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. La percepción que Occidente tiene de Rusia ha ido aumentando constantemente hasta el punto de que ahora Moscú parece ser visto como una amenaza existencial. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están profundamente involucrados en la guerra de Ucrania contra Rusia. De hecho, están haciendo de todo menos apretar los gatillos y apretar los botones 13 además. Han dejado claro su compromiso inequívoco de ganar la guerra y mantener la soberanía de Ucrania. Por tanto, perder la guerra tendría consecuencias enormemente negativas para Washington y la OTAN. La reputación de competencia y confiabilidad de Estados Unidos se vería gravemente dañada. Lo que afectaría la forma en que sus aliados y sus adversarios, especialmente China, tratan con Estados Unidos. Además, prácticamente todos los países europeos de la OTAN creen que la alianza es un paraguas de seguridad insustituible. De este modo, la posibilidad de que la OTAN sufra graves daños, tal vez incluso destrozadas, si Rusia gana en Ucrania es motivo de profunda preocupación entre sus miembros. Además, los líderes occidentales frecuentemente retratan la guerra de Ucrania como una parte integral de una lucha global más amplia entre la autocracia y la democracia que es maniquea en su esencia. Además de eso, se dice que el futuro del sacrosanto orden internacional basado en reglas depende de prevalecer contra Rusia. Como dijo el rey Carlos en marzo pasado, 2023, la seguridad de Europa, así como nuestros valores democráticos, están amenazados. 14. De manera similar, una resolución presentada en el Congreso de los Estados Unidos en abril declara, los intereses de los Estados Unidos. La seguridad europea y la causa de la paz internacional dependen de, la victoria ucraniana. 15. Un artículo reciente en The Washington Post capta cómo Occidente trata a Rusia como una amenaza existencial. Los líderes de los más de 50 países que respaldan a Ucrania han expresado su apoyo como parte de una batalla apocalíptica por el futuro de la democracia y el Estado de Derecho internacional contra la autocracia y la agresión que Occidente no puede darme el lujo de perder. 16. Los objetivos de Occidente. Como debería quedar claro, Occidente está firmemente comprometido a derrotar a Rusia. El presidente Biden ha dicho repetidamente que Estados Unidos está en esta guerra para ganar. Ucrania nunca será una victoria para Rusia. Debe terminar en un fracaso estratégico. Washington, enfatiza, permanecerá en la lucha mientras sea necesario. 17. Específicamente. El objetivo es derrotar al ejército ruso en Ucrania borrando sus ganancias territoriales y paralizar su economía con sanciones letales. Si tiene éxito, Rusia sería eliminada de las filas de las grandes potencias, debilitándola hasta el punto de que no podría amenazar con invadir Ucrania nuevamente. 18. Los líderes occidentales tienen objetivos adicionales, que incluyen un cambio de régimen en Moscú, juzgar a Putin como criminal de guerra y posiblemente dividir a Rusia en estados más pequeños. 19. Al mismo tiempo, Occidente sigue comprometido a incorporar a Ucrania a la OTAN, aunque hay desacuerdo dentro de la alianza sobre cuándo y cómo sucederá eso. 20. Jens Stoltenberg, el secretario general de la alianza, dijo en una conferencia de prensa en Kiev en abril 2023, que la posición de la OTAN permanece sin cambios y que Ucrania se convertirá en miembro de la alianza. Al mismo tiempo, enfatizó que el primer paso para que Ucrania sea miembro de la OTAN es garantizar que Ucrania prevalezca, y por eso Estados Unidos y sus socios han brindado un apoyo sin precedentes a Ucrania. 21. Teniendo en cuenta estos objetivos, está claro por qué Rusia ve a Occidente como una amenaza existencial. El entorno de amenaza y los objetivos de Ucrania. No hay duda de que Ucrania enfrenta una amenaza existencial. Dado que Rusia está empeñada en desmembrarlo y asegurarse de que el estado restante superviviente no solo sea económicamente débil, sino que tampoco sea miembro de facto ni de jure de la OTAN. Tampoco hay duda de que Kiev comparte el objetivo de Occidente de derrotar y debilitar gravemente a Rusia.
para que pueda recuperar su territorio perdido y mantenerlo bajo control ucraniano para siempre. Como dijo recientemente el presidente Zelensky al presidente Xi Jinping, no puede haber paz que se base en compromisos territoriales. 22. Naturalmente, los líderes ucranianos siguen firmemente comprometidos con unirse a la UE y la OTAN y hacer de Ucrania una parte integral de Occidente. 23. En resumen, los tres actores clave en la guerra de Ucrania creen que enfrentan una amenaza existencial, lo que significa que cada uno de ellos piensa que debe ganar la guerra o sufrir consecuencias terribles. El campo de batalla hoy. Pasando a los acontecimientos en el campo de batalla. La guerra se ha convertido en una guerra de desgaste en la que cada bando se ocupa principalmente de desangrar al otro bando, provocando su rendición. Por supuesto, a ambos lados también les preocupa capturar territorio, pero ese objetivo es de importancia secundaria frente a desgastar al otro lado. El ejército ucraniano tuvo la ventaja en la segunda mitad de 2022, lo que le permitió recuperar territorio de Rusia en las regiones de Kharkiv y Kherson. Pero Rusia respondió a esas derrotas movilizando 300.000 tropas adicionales, reorganizando su ejército, acortando sus líneas del frente y aprendiendo de sus errores. 24. El foco de los combates en 2023 ha sido el este de Ucrania, principalmente en las regiones de Donetsk y Zaporozhia. Los rusos han tenido ventaja este año, principalmente porque tienen una ventaja sustancial en artillería, que es el arma más importante en la guerra de desgaste. La ventaja de Moscú fue evidente en la batalla por Bakhmut, que terminó cuando los rusos capturaron esa ciudad a finales de mayo, 2023. Aunque a las fuerzas rusas les llevó 10 meses tomar el control de Bakhmut, infligieron enormes bajas a las fuerzas ucranianas con su artillería. 25. Poco después, el 4 de junio, Ucrania lanzó su tan esperado contraataque. Ofensiva en diferentes lugares de las regiones de Donetsk y Zaporozhia. El objetivo es penetrar las primeras líneas de defensa de Rusia, asestar un golpe asombroso a las fuerzas rusas y recuperar una cantidad sustancial de territorio ucraniano que ahora está bajo control ruso. En esencia, el objetivo es duplicar los éxitos de Ucrania en Kharkiv y Kherson en 2022. El ejército de Ucrania ha logrado pocos avances hasta ahora en el logro de esos objetivos y, en cambio, está estancado en mortales batallas de desgaste con las fuerzas rusas. En 2022, Ucrania tuvo éxito en las campañas de Kharkiv y Kherson porque su ejército estaba luchando contra fuerzas rusas superadas en número y sobrecargadas. Ese no es el caso hoy. Ucrania está atacando frente a líneas de defensa rusas bien preparadas. Pero incluso si las fuerzas ucranianas rompen esas líneas defensivas, las tropas rusas estabilizarán rápidamente el frente y las batallas de desgaste continuarán. 26. Los ucranianos están en desventaja en estos encuentros porque los rusos tienen una importante ventaja en potencia de fuego. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Déjame cambiar de tema y alejarme del presente y hablar del futuro. Empezando por cómo es probable que se desarrollen los acontecimientos en el campo de batalla en el futuro. Como ya he señalado, creo que Rusia ganará la guerra, lo que significa que terminará conquistando y anexando una parte sustancial de territorio ucraniano, dejando a Ucrania como un estado disfuncional. Si no me equivoco, será una derrota dolorosa para Ucrania y Occidente. Sin embargo, hay un lado positivo en este resultado. Una victoria rusa reduce notablemente la amenaza de una guerra nuclear, ya que es más probable que se produzca una escalada nuclear si las fuerzas ucranianas obtienen victorias en el campo de batalla y amenazan con recuperar todos o la mayoría de los territorios. Kiev ha perdido ante Moscú. Seguramente los líderes rusos pensarían seriamente en utilizar armas nucleares para solucionar la situación. Por supuesto, si me equivoco acerca de hacia dónde se dirige la guerra y el ejército ucraniano toma ventaja y comienza a empujar a las fuerzas rusas hacia el este, la probabilidad de uso nuclear aumentaría significativamente, lo que no quiere decir que sería una certeza. ¿Cuál es la base de mi afirmación de que es probable que los rusos ganen la guerra? La guerra de Ucrania, como se ha subrayado, es una guerra de desgaste en la que capturar y conservar territorio tiene una importancia secundaria. El objetivo de la guerra de desgaste es desgastar las fuerzas del otro bando hasta el punto de que abandone la lucha o quede tan debilitado que ya no pueda defender el territorio en disputa. 27. Quien gana una guerra de desgaste depende en gran medida de tres factores: equilibrio de resolución entre las dos partes, el equilibrio poblacional entre ellos, y la víctima. Relación de cambio. Los rusos tienen una ventaja decisiva en el tamaño de la población y una marcada ventaja en la relación de intercambio de bajas. Las dos partes están igualadas en términos de resolución. Considere el equilibrio de la resolución. Como se ha señalado, tanto Rusia como Ucrania creen que se enfrentan a una amenaza existencial y, naturalmente, ambos bandos están plenamente comprometidos a ganar la guerra. Por lo tanto,
es difícil ver alguna diferencia significativa en su resolución. En cuanto al tamaño de la población, Rusia tenía una ventaja de aproximadamente 3,5:1 antes de que comenzara la guerra en febrero de 2022. Desde entonces, la proporción ha cambiado notablemente a favor de Rusia. Unos 8 millones de ucranianos han huido del país, restando de la población de Ucrania. Aproximadamente 3 millones de esos emigrantes se han ido a Rusia, aumentando su población. Además, probablemente hay otros 4 millones de ciudadanos ucranianos viviendo en los territorios que ahora controla Rusia, lo que inclina aún más el desequilibrio poblacional a favor de Rusia. Sumar esas cifras le da a Rusia una ventaja de aproximadamente 5:1 en tamaño de población 28. Por último, está la relación de intercambio de bajas, que ha sido un tema controvertido desde que comenzó la guerra en febrero de 2022. La opinión generalizada en Ucrania y Occidente es que los niveles de bajas en ambos lados son aproximadamente iguales o que los rusos han sufrido mayores bajas que los ucranianos. El jefe del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, Oleksiy Danilov, llega incluso a sostener que los rusos perdieron 7,5 soldados por cada soldado ucraniano en la batalla por Bakhmut 29. Estas afirmaciones son erróneas. Seguramente las fuerzas ucranianas han sufrido muchas más bajas que sus oponentes rusos por una razón: Rusia tiene mucha más artillería que Ucrania. En la guerra de desgaste, la artillería es el arma más importante en el campo de batalla. En el ejército de los EU, la artillería es ampliamente conocida como el rey de la batalla, porque es la principal responsable de matar y herir a los soldados que luchan 30. Por lo tanto, el equilibrio de la artillería es enormemente importante en una guerra de desgaste. Según casi todos los informes, los rusos tienen una ventaja de entre 5:1 y 10:1 en artillería, lo que coloca al ejército ucraniano en una desventaja significativa en el campo de batalla. 31 Ceteris paribus, uno esperaría que la proporción de bajas intercambio se aproximara al equilibrio de la artillería. Ergo, una relación de intercambio de bajas del orden de 2:1 a favor de Rusia es una estimación conservadora. 32. Un posible desafío a mi análisis es argumentar que Rusia es el agresor en esta guerra, y que el infractor invariablemente sufre niveles de bajas mucho más altos que el defensor, especialmente si las fuerzas atacantes participan en amplios asaltos frontales, lo que a menudo se dice que es el modus operandi del ejército ruso. 33 Después de todo, el infractor está al aire libre y en movimiento, mientras que el defensor lucha principalmente desde posiciones fijas que brindan una cobertura sustancial. Esta lógica sustenta la famosa regla general 3:1, que dice que una fuerza atacante necesita al menos 3 veces más soldados que el defensor para ganar una batalla. 34 Pero hay problemas con esta línea argumental cuando se aplica a la guerra de Ucrania. En primer lugar, no son solo los rusos quienes han iniciado campañas ofensivas durante el transcurso de la guerra. 35 De hecho, los ucranianos lanzaron 2 grandes ofensivas el año pasado que condujeron a victorias ampliamente anunciadas: la ofensiva de Kharkiv en septiembre de 2022 y la ofensiva de Kherson entre agosto y noviembre de 2022. Aunque los ucranianos lograron avances territoriales sustanciales en ambas campañas, la artillería rusa infligió muchas bajas a los atacantes. Efectivo. Los ucranianos acaban de iniciar otra gran ofensiva el 4 de junio contra fuerzas rusas que son más numerosas y mucho mejor preparadas que aquellas contra las que lucharon los ucranianos en Kharkiv y Kherson. En segundo lugar, la distinción entre infractores y defensores en una batalla importante no suele ser blanca o negra. Cuando un ejército ataca a otro ejército, el defensor invariablemente lanza contraataques. En otras palabras, el defensor pasa a la ofensiva y el infractor pasa a la defensa. En el transcurso de una batalla prolongada, es probable que cada bando termine atacando y contraatacando, además de defender posiciones fijas. Este ir y venir explica por qué el siniestro. Las relaciones de intercambio en las batallas de la Guerra Civil de Estados Unidos y en las de la Primera Guerra Mundial suelen ser aproximadamente iguales y no son favorables para el ejército que comenzó a la defensiva. De hecho, el ejército que da el primer golpe a veces sufre menos bajas que el ejército objetivo. 36 En resumen, la defensa suele implicar muchos ataques. De las noticias ucranianas y occidentales se desprende claramente que las fuerzas ucranianas lanzan con frecuencia contraataques contra las fuerzas rusas. Consideremos este relato en The Washington Post sobre los combates de principios de este año en Bakhmut: hay un movimiento fluido, dijo un primer teniente ucraniano. Los ataques rusos a lo largo del frente permiten a sus fuerzas avanzar unos cientos de metros antes de ser rechazadas horas más tarde. Es difícil distinguir exactamente dónde está la línea del frente porque se mueve como gelatina, dijo. 37 Dada la enorme ventaja artillera de Rusia,
Parece razonable suponer que la proporción de intercambio de bajas en estos contraataques ucranianos favorece a los rusos, probablemente de manera desequilibrada. En tercer lugar, los rusos no están empleando, al menos no con frecuencia, ataques frontales a gran escala cuyo objetivo sea avanzar rápidamente y capturar territorio. Pero que expondría a las fuerzas atacantes al fuego fulminante de los defensores ucranianos. Como explicó el general Sergei Surovikin en octubre de 2022, cuando comandaba las fuerzas rusas en Ucrania, tenemos una estrategia diferente. Rescatamos a cada soldado y estamos aplastando persistentemente al enemigo que avanza. 38 En efecto. Las tropas rusas han adoptado tácticas inteligentes que reducen sus niveles de bajas. 39 Su táctica favorita es lanzar ataques de sondeo contra posiciones fijas ucranianas con pequeñas unidades de infantería, lo que hace que las fuerzas ucranianas las ataquen con morteros y artillería. 40 Esa respuesta permite a los rusos determinar dónde están ubicados los defensores ucranianos y su artillería. Luego, los rusos utilizan su gran ventaja en artillería para golpear a sus adversarios. Posteriormente, paquetes de infantería rusa avanzan nuevamente, y cuando encuentran una seria resistencia ucraniana, repiten el proceso. Estas tácticas ayudan a explicar por qué Rusia está avanzando lentamente en la captura del territorio controlado por Ucrania. Se podría pensar que Occidente puede hacer mucho para equilibrar la proporción de bajas intercambio suministrando a Ucrania muchos más tubos de artillería y proyectiles, eliminando así la importante ventaja de Rusia con esta arma de importancia crítica. Sin embargo, eso no va a suceder pronto, simplemente porque ni Estados Unidos ni sus aliados tienen la capacidad industrial necesaria para producir en masa tubos y proyectiles de artillería para Ucrania. Tampoco pueden desarrollar rápidamente esa capacidad. 41 Lo mejor que puede hacer Occidente al menos durante el próximo año aproximadamente es mantener el desequilibrio de artillería existente entre Rusia y Ucrania, pero incluso eso será una tarea difícil. Ucrania puede hacer poco para ayudar a remediar el problema, porque su capacidad para fabricar armas es limitada. Depende casi por completo de Occidente. No solo para la artillería, sino para todo tipo de sistemas de armas importantes. Rusia, por otro lado, tenía una capacidad formidable para fabricar armamento antes de la guerra, que ha aumentado desde que comenzaron los combates. Putin dijo recientemente, nuestra industria de defensa está ganando impulso todos los días. Hemos aumentado la producción militar en 2,7 veces durante el último año. Nuestra producción de las armas más críticas se ha multiplicado por 10 y sigue aumentando. Las plantas trabajan en 2 o 3 turnos, y algunas están ocupadas las 24 horas del día. 42 En resumen, dado el triste estado de la base industrial de Ucrania, no está en condiciones de librar una guerra de desgaste por sí sola. Solo puede hacerlo con el respaldo occidental. Pero incluso entonces está condenado a perder. Ha habido un acontecimiento reciente que aumenta aún más la ventaja de potencia de fuego de Rusia sobre Ucrania. Durante el primer año de la guerra, el poder aéreo ruso tuvo poca influencia en lo que sucedió en la guerra terrestre. Principalmente porque las defensas aéreas de Ucrania eran lo suficientemente efectivas como para mantener a los aviones rusos lejos de la mayoría de los campos de batalla. Pero los rusos han debilitado gravemente las defensas aéreas de Ucrania, lo que ahora permite a la Fuerza Aérea Rusa atacar a las fuerzas terrestres ucranianas en las líneas del frente o directamente detrás de ellas. 43 Además, Rusia ha desarrollado la capacidad de equipar su enorme arsenal de bombas de hierro de 500 kilogramos con kits de guía que las hacen especialmente letales. 44. En resumen, la relación de intercambio de bajas seguirá favoreciendo a los rusos en el futuro previsible, lo que tiene una enorme importancia en una guerra de desgaste. Además, Rusia está mucho mejor posicionada para librar una guerra de desgaste porque su población es mucho mayor que la de Ucrania. La única esperanza de Kiev de ganar la guerra es que la determinación de Moscú se derrumbe, pero eso es poco probable dado que los líderes rusos ven a Occidente como un peligro existencial. Perspectivas de un acuerdo de paz negociado. Hay un coro cada vez mayor de voces en todo el mundo que exigen que todas las partes en la guerra de Ucrania adopten la diplomacia y negocien un acuerdo de paz duradero. Sin embargo, esto no va a suceder. Hay demasiados obstáculos formidables para poner fin a la guerra en el corto plazo, y mucho menos para lograr un acuerdo que produzca una paz duradera. El mejor resultado posible es un conflicto congelado, donde ambas partes continúan buscando oportunidades para debilitar a la otra parte y donde existe un peligro siempre presente de que se reanuden los combates. En el nivel más general, la paz no es posible porque cada bando ve al otro como una amenaza mortal que debe ser derrotada en el campo de batalla. En estas circunstancias, apenas hay margen para llegar a un acuerdo con la otra parte. También hay dos puntos específicos de disputa entre las partes en conflicto que son irresolubles.
Uno tiene que ver con el territorio, mientras que el otro tiene que ver con la neutralidad de Ucrania. 45 Casi todos los ucranianos están profundamente comprometidos con recuperar todo su territorio perdido, incluida Crimea. 46 ¿Quién puede culparlos? Pero Rusia se ha anexionado oficialmente Crimea, Donetsk, Kherson, Luhansk y Zaporozhye, y está firmemente comprometida a conservar esos territorios. De hecho, hay motivos para pensar que Moscú anexará más territorio ucraniano si puede. El otro nudo gordiano tiene que ver con la relación de Ucrania con Occidente. Por razones comprensibles, Ucrania quiere una garantía de seguridad una vez que termine la guerra, algo que solo Occidente puede ofrecer. Eso significa ser miembro de facto o de jure de la OTAN, ya que ningún otro país puede proteger a Ucrania. Sin embargo, prácticamente todos los dirigentes rusos exigir una Ucrania neutral, lo que significa que no habrá vínculos militares con Occidente y, por tanto, ningún paraguas de seguridad para Kiev. No hay manera de cuadrar este círculo. Hay otros dos obstáculos para la paz, el nacionalismo, que ahora se ha transformado en hipernacionalismo, y la total falta de confianza por parte de Rusia. El nacionalismo ha sido una fuerza poderosa en Ucrania durante más de un siglo, y el antagonismo hacia Rusia ha sido durante mucho tiempo uno de sus elementos centrales. El estallido del actual conflicto el 22 de febrero de 2014 avivó esa hostilidad, lo que llevó al Parlamento ucraniano a aprobar un proyecto de ley al día siguiente que restringía el uso del ruso y otras lenguas minoritarias, una medida que contribuyó a precipitar la guerra civil en el Donbass. 47 La anexión rusa de Crimea poco después empeoró la situación. Contrariamente a la sabiduría convencional en Occidente, Putin entendió que Ucrania era una nación separada de Rusia y que el conflicto entre los rusos étnicos y los rusófonos que vivían en el Donbass y el gobierno ucraniano tenía que ver con la cuestión nacional. 48. La invasión rusa de Ucrania, que enfrenta directamente a los dos países en una guerra prolongada y sangrienta, ha convertido ese nacionalismo en hipernacionalismo en ambos lados. El desprecio y el odio hacia el otro impregnan a las sociedades rusa y ucraniana, lo que crea poderosos incentivos para eliminar esa amenaza con violencia si es necesario. Los ejemplos abundan. Un destacado semanario de Kiev sostiene que autores rusos famosos como Mikhail Lermontov, Faiyadar Dostoyevsky, Leo Tolstoy y Boris Pasternak son asesinos, saqueadores, ignorantes. 49 La cultura rusa, dice un destacado escritor ucraniano, representa barbarie, asesinato y destrucción. Tal es el destino de la cultura del enemigo. 50. Como era de esperar, el gobierno ucraniano está comprometido en la desrusificación o descolonización, que implica purgar bibliotecas de libros de autores rusos, cambiar el nombre de las calles que tienen nombres relacionados con Rusia, derribar estatuas de figuras como Catalina la Grande y prohibir la música rusa producida después de 1991. Romper los lazos entre la Iglesia Ortodoxa ucraniana y la Iglesia Ortodoxa rusa y minimizar el uso del idioma ruso. Quizás la actitud de Ucrania hacia Rusia se resume mejor en el escueto comentario de Zelensky: no perdonaremos. No lo olvidaremos. 51. Volviendo hacia el lado ruso de la colina. Anatol Lievin informa que todos los días en la televisión rusa se pueden ver insultos étnicos llenos de odio dirigidos a los ucranianos. 52. Nos sorprende que los rusos estén trabajando para rusificar y borrar la cultura ucraniana en las áreas que Moscú ha anexado. Estas medidas incluyen la emisión de pasaportes rusos, el cambio de los planes de estudios en las escuelas, reemplazar la grivna ucraniana por el rublo ruso, apuntar a bibliotecas y museos, y cambiar el nombre de pueblos y ciudades. 53. Bakhmut, por ejemplo, ahora es Artemovsk y el idioma ucraniano ya no se enseña en las escuelas de la región de Donetsk. 54. Aparentemente, los rusos también no perdonarán y olvidará. El aumento del hipernacionalismo es predecible en tiempos de guerra, no solo porque los gobiernos dependen en gran medida del nacionalismo para motivar a su pueblo a respaldar a su país hasta el fondo, sino también porque la muerte y la destrucción que acompañan a la guerra, especialmente las guerras prolongadas, empujan a cada bando a deshumanizarse y odiar al otro. En el caso de Ucrania, el amargo conflicto sobre la identidad nacional añade más leña al fuego. Naturalmente, el hipernacionalismo hace que sea más difícil para cada lado cooperar con el otro y le da a Rusia motivos para apoderarse de territorios llenos de rusos étnicos y de habla rusa. Presumiblemente, muchos de ellos preferirían vivir bajo control ruso, dada la animosidad del gobierno ucraniano hacia todo lo ruso. En el proceso de anexión de estas tierras, es probable que los rusos expulsen a un gran número de ucranianos étnicos, principalmente por temor a que se rebelen contra el dominio ruso si permanecen. Estos acontecimientos alimentarán aún más el odio entre rusos y ucranianos.
haciendo prácticamente imposible llegar a un acuerdo sobre el territorio. Hay una última razón por la que no es factible un acuerdo de paz duradero. Los líderes rusos no confían ni en Ucrania ni en Occidente para negociar de buena fe, lo que no implica que los líderes ucranianos y occidentales confíen en sus homólogos rusos. La falta de confianza es evidente por todas partes. Pero es especialmente grave por parte de Moscú debido a una reciente serie de revelaciones. La fuente del problema es lo que ocurrió en las negociaciones sobre el Acuerdo Minsk II de 2015, que fue un marco para poner fin al conflicto en el Donbass. El presidente francés, François Hollande, y la canciller alemana, Angela Merkel, desempeñaron un papel central en el diseño de ese marco, aunque consultaron ampliamente tanto con Putin como con el presidente ucraniano, Petro Poroshenko. Esas 4 personas fueron también los actores clave en las negociaciones posteriores. No hay duda de que Putin estaba comprometido a hacer que Minsk funcionara. Pero Hollande, Merkel y Poroshenko así como Zelensky han dejado claro que no estaban interesados en implementar Minsk. Pero en cambio lo vio como una oportunidad para ganar tiempo para que Ucrania fortaleciera su ejército para poder hacer frente a la insurrección en el Donbass. Como dijo Merkel a Die Zeit, fue un intento de darle tiempo a Ucrania, para volverse más fuerte. 55 De manera similar, Poroshenko dijo, nuestro objetivo era, primero, detener la amenaza. O al menos retrasar la guerra, garantizar 8 años para restaurar el crecimiento económico y crear fuerzas armadas poderosas. 56. Poco después de la entrevista de Merkel en Die Zeit en diciembre de 2022, Putin dijo en una conferencia de prensa, pensé que los demás participantes en este acuerdo eran al menos honestos, pero no. Resulta que también nos estaban mintiendo y solo querían bombardear a Ucrania con armas y prepararla para un conflicto militar. Continuó diciendo que el engaño de Occidente le había hecho perder la oportunidad de resolver el problema de Ucrania en circunstancias más favorables para Rusia. Aparentemente, nos orientamos demasiado tarde. Para ser sincero, tal vez deberíamos haber comenzado todo esto, la operación militar, antes, pero solo esperábamos poder resolverlo dentro del marco de los acuerdos de Minsk. Luego dejó claro que la duplicidad de Occidente complicaría las negociaciones futuras, la confianza ya es casi nula, pero después de tales declaraciones, ¿cómo podemos negociar? Acerca de, ¿podemos hacer algún acuerdo con alguien y dónde están las garantías? 57. En resumen, hay pocas posibilidades de que la guerra de Ucrania termine con un acuerdo de paz significativo. En cambio, es probable que la guerra se prolongue durante al menos un año más y eventualmente se convierta en un conflicto congelado que podría volver a convertirse en una guerra a tiros. Consecuencias. La ausencia de un acuerdo de paz viable tendrá diversas consecuencias terribles. Las relaciones entre Rusia y Occidente, por ejemplo. Es probable que sigan siendo profundamente hostiles y peligrosos en el futuro previsible. Cada lado seguirá demonizando al otro mientras trabaja duro para maximizar la cantidad de dolor y problemas que causa a su rival. Esta situación ciertamente prevalecerá si los combates continúan, pero incluso si la guerra se convierte en un conflicto congelado. Es poco probable que el nivel de hostilidad entre las dos partes cambie mucho. Moscú buscará explotar las fisuras existentes entre los países europeos, al mismo tiempo que trabajará para debilitar la relación transatlántica, así como instituciones europeas clave como la UE y la OTAN. Dado el daño que la guerra ha causado y sigue causando a la economía europea. Dado el creciente desencanto en Europa ante la perspectiva de una guerra interminable en Ucrania, y dadas las diferencias entre Europa y Estados Unidos con respecto al comercio con China, los líderes rusos deberían encontrar un terreno fértil para causar problemas en Occidente. 58. Esta intromisión reforzar naturalmente la rusofobia en Europa y Estados Unidos. Empeorar una mala situación. Occidente, por su parte, mantendrá las sanciones a Moscú y mantendrá al mínimo las relaciones económicas entre las dos partes, todo con el fin de dañar la economía de Rusia. Además, seguramente trabajará con Ucrania para ayudar a generar insurgencias en los territorios que Rusia tomó de Ucrania. Al mismo tiempo, Estados Unidos y sus aliados seguirán aplicando una dura política de contención hacia Rusia, que muchos creen se verá reforzada si Finlandia y Suecia se unen a la OTAN y el despliegue de importantes fuerzas de la OTAN en Europa Oriental. 59. Por supuesto, Occidente seguirá comprometido para incorporar a Georgia y Ucrania a la OTAN. Incluso si es poco probable que eso suceda. Finalmente, las élites estadounidenses y europeas seguramente mantendrán su entusiasmo por fomentar un cambio de régimen en Moscú y juzgar a Putin por las acciones de Rusia en Ucrania. Las relaciones entre Rusia y Occidente no solo seguirán siendo venenosas en el futuro, sino que también serán peligrosas, ya que habrá la constante
Posibilidad actual de una escalada nuclear o una guerra de gran potencia entre Rusia y Estados Unidos 60. La destrucción de Ucrania. Ucrania atravesaba graves problemas económicos y demográficos antes de que comenzara la guerra el año pasado 61. La devastación infligida a Ucrania desde la invasión rusa es horrible. Examinando los acontecimientos durante el primer año de la guerra. El Banco Mundial declara que la invasión ha causado un daño inimaginable al pueblo de Ucrania y a la economía del país, y la actividad se contrajo en un asombroso 29,2% en 2022. Como era de esperar, Kiev necesita inyecciones masivas de ayuda exterior solo para mantener al gobierno en funcionamiento, sin mencionar la guerra. Además, el Banco Mundial estima que los daños superan los 135.000 millones de dólares y que se necesitarán aproximadamente 411.000 millones de dólares para reconstruir Ucrania. La pobreza, informa, aumentó del 5,5% en 2021 al 24,1% en 2022, empujando a 7,1 millones de personas más a la pobreza y retrayendo 15 años de progreso. 62 Las ciudades han sido destruidas. Aproximadamente 8 millones de ucranianos han huido del país y alrededor de 7 millones son desplazados internos. Las Naciones Unidas han confirmado 8.490 muertes de civiles, aunque creen que la cifra real es considerablemente mayor. 63 Y seguramente Ucrania ha sufrido más de 100.000 bajas en el campo de batalla. El futuro de Ucrania parece extremadamente sombrío. La guerra no muestra señales de terminar pronto, lo que significa más destrucción de infraestructura y viviendas, más destrucción de pueblos y ciudades, más muertes civiles y militares y más daños a la economía. Y no solo es probable que Ucrania pierda aún más territorio frente a Rusia, sino que, según la Comisión Europea, la guerra ha colocado a Ucrania en un camino de declive demográfico irreversible. 64 Para empeorar las cosas, los rusos trabajarán horas extras para mantener a Ucrania económicamente débil y políticamente inestable. También es probable que el conflicto en curso alimente la corrupción, que ha sido durante mucho tiempo un problema grave, y fortalezca aún más a los grupos extremistas en Ucrania. Es difícil imaginar que Kiev alguna vez cumpla los criterios necesarios para unirse a la UE o a la OTAN. Política de Estados Unidos hacia China. La guerra de Ucrania está obstaculizando el esfuerzo de Estados Unidos por contener a China, lo cual es de suma importancia para la seguridad estadounidense, ya que China es un competidor similar, mientras que Rusia no lo es. 65 De hecho, el equilibrio de la lógica del poder dice que Estados Unidos debería aliarse con Rusia contra China y dirigir toda su fuerza hacia Asia Oriental. En cambio, la guerra en Ucrania ha acercado a Beijing y Moscú, al tiempo que ha proporcionado a China un poderoso incentivo para asegurarse de que Rusia no sea derrotada y que Estados Unidos siga atado a Europa, obstaculizando sus esfuerzos por girar hacia Asia Oriental. Conclusión. A estas alturas debería ser evidente que la guerra de Ucrania es un enorme desastre que es poco probable que termine pronto y que, cuando lo haga, el resultado no será una paz duradera. Son necesarias unas pocas palabras sobre cómo Occidente acabó en esta terrible situación. La sabiduría convencional sobre los orígenes de la guerra es que Putin lanzó un ataque no provocado el 24 de febrero de 2022, motivado por su gran plan para crear una Rusia más grande. Se dice que Ucrania fue el primer país que pretendía conquistar y anexar, pero no el último. Como he dicho en numerosas ocasiones, no hay evidencia que respalde esta línea argumental y, de hecho, hay evidencia considerable que la contradice directamente. 66 Si bien no hay duda de que Rusia invadió Ucrania, la causa última de la guerra fue la decisión de Occidente y aquí estamos hablando principalmente de Estados Unidos para hacer de Ucrania un baluarte occidental en la frontera con Rusia. El elemento clave de esa estrategia fue incorporar a Ucrania a la OTAN, una medida que no solo Putin, sino todo el establishment de la política exterior rusa, vio como una amenaza existencial que debía ser eliminada. A menudo se olvida que numerosos responsables políticos y estrategas estadounidenses y europeos se opusieron a la expansión de la OTAN desde el principio porque entendían que los rusos la verían como una amenaza y que esa política acabaría conduciendo al desastre. La lista de opositores incluye a George Kennan, ambos secretario de Defensa del presidente Clinton, William Perry, y su presidente del Estado Mayor Conjunto, el general John Siali Kaashvili, Paul Nitze, Robert Gates, Robert McNamara, Richard Pipes y Jack Matlack, solo por nombrar algunos. 67 En la cumbre de la OTAN en Bucarest en abril de 2008, tanto el presidente francés, Nicolas Sarkozy, como la canciller alemana, Angela Merkel, se opusieron al presidente George W. El plan de Bush de incorporar a Ucrania a la alianza. Merkel dijo más tarde que su oposición se basaba en su creencia de que Putin lo interpretaría como una declaración de guerra. 68. Por supuesto, los oponentes a la expansión de la OTAN tenían razón,
pero perdieron la lucha y la OTAN marchó hacia el este, lo que finalmente provocó que los rusos lanzaran una guerra preventiva. Si Estados Unidos y sus aliados no hubieran tomado medidas para incorporar a Ucrania a la OTAN en abril de 2008, o si hubieran estado dispuestos a dar cabida a las preocupaciones de seguridad de Moscú después de que estalló la crisis de Ucrania en febrero de 2014, probablemente no habría guerra en Ucrania hoy y en sus fronteras. Luciría como cuando obtuvo su independencia en 1991. Occidente cometió un error colosal, que él y muchos otros no han terminado de pagar.